Bienvenidos a este canal donde pretendemos saber de fútbol americano y peor aún, pretender saber de la NFL. En esta ocasión, tarde, voy algo tarde, pero pues hay mucha off-season, entonces no hay tanto problema. Ahora voy a calificar el draft de la división norte de la conferencia americana. Por cierto, notas. Voy a empezar a intentar cubrir la LFA. Es un poco más difícil porque es una liga que apenas está creciendo aquí en México. No hay tantos insiders, no hay tanta información. Es un poco más difícil dar pronósticos y obtener cosas interesantes como lo es en la NFL. Por ejemplo, no hay Pro Football Focus, no hay ese tipo de cosas. Entonces es más que nada intentar hacer una buena cobertura sobre los partidos, ver las repeticiones varias veces, porque sí está difícil, e intentar aprenderse bien los rosters, porque hay veces que no están bien actualizados en las páginas de la LFA, porque lo mismo apenas un proyecto en ascenso. Entonces voy a intentar cubrir lo mejor posible. Pero bueno, a lo que nos compete, la calificación del draft de la conferencia americana de la división norte. Vamos a iniciar rapidito. Vamos con los Baltimore Ravens. Para mí los Baltimore Ravens tienen un 8, 8.5. A ver, sus dos primeros picks son robo totalmente. Le caen así directito a los Ravens Malaki Stark, mi safety rankeado como el número uno de esta clase, y de ahí en la segunda ronda van por Mike Green. Mike Green, el defensive end de Marshall, que justamente cae a la segunda ronda porque es de Marshall, una universidad que no, sí es conocida por películas y por el nombre, pero no es una universidad conocida porque tengan equipos competitivos que estén ahí en el top 25 de nacional ni nada por el estilo. Una escuela que compite en conferencias bajas realmente. Pero bueno, y su resto del draft es profundidad. Es por eso que les doy un 8, 8.5, porque son jugadores que potencialmente tal vez este año no sean titulares, pero a lo mejor en su segundo y tercer año lo son. Es por eso que les doy ese 8, 8.5, que pueden mejorar 8.5. Porque, por ejemplo, el tackle Carrán en tercera ronda de LSU, ¿cómo se llama? Aquí estoy checando la información. Emery Jones Jr. Sabemos que la línea ofensiva de los Ravens es muy buena, de las mejores que hay dentro de la liga, top 10. Y sabemos que cada año se les puede ir potencialmente un jugador de línea ofensiva, pero cada año lo saben parchar bien. Y es por lo mismo, justamente sus terceras, cuartas, o es más, por ejemplo, este mismo año, hasta en séptima ronda agarraron a un guardia, son jugadores que los pueden desarrollar sin problema, que en su segundo o tercer año van a terminar siendo titulares. Entonces, por eso esos son buenos picks sus demás rondas, ¿no? Por ejemplo, en cuarta agarran un linebacker. Teddy Buchanan. Sabemos que los Ravens son especialistas en agarrar linebackers. Estos güeyes agarran linebackers sin problemas. Y además, algo que notar, sus cuatro primeras rondas son de ellos. O sea, la mayoría de los equipos ya para su tercera ronda, su cuarta ronda, son picks ya de intercambios. No, estos son picks de ellos mismos. En la posición número 27 de las cuatro rondas, les cayeron los jugadores que ellos querían. En la quinta ronda, ya no intercambio, consiguen un tackle, Carson Vinson de Alabama AM. Lo mismo que con el anterior tackle, potencial titular en su segundo o tercer año si lo logran desarrollar. En sexta van por un corner, Bihal Cohn de Western Michigan. En sexta, ahí es donde está lo importante, agarran un pateador. Sabemos que Justin Tucker esta offseason tuvo unos temillas legales que probablemente si la NFL realmente se pone bien, caen en una suspensión. Y si los Ravens realmente se ponen bien, lo corren, porque ese tipo de cosas son inaceptables. Masajes con final feliz, pero que las chicas que daban el masaje no lo querían.
todo ese tipo de cosas, todo mal, reprobable para Justin Tucker, muy buen pateador, de los mejores, creo que tiene el récord de la patada más larga, pero todo eso lo tira a la basura por el tipo de acciones que tuvo extra canchas. Entonces van por un pateador en sexta ronda, en, en otra sexta, bueno, en otro pick de sexta ronda van por un receptor, Lejonetti Wester de Colorado. Ese es pick interesante. En Colorado, pues sabemos que principalmente era Travis Hunter, ¿no? Todo Travis Hunter. Pero él era un muy buen receptor ahí apoyando, entonces puede competir por ese puesto de receptor 3. Sabemos que el receptor 1, aunque no debería serlo, es Zay Flowers, el 2 es Nelson Aguilar, y ya para el tercero ahí puede estar competida la situación. Puede intentar ganar ese puesto, o convertirse en un 3 y probablemente escalar a 2, porque sabemos que Nelson Aguilar ya no es un jovencito. Entonces puede ser buena compañía para Zay Flowers. En la otra sexta ronda van por un tackle defensivo, un corner y hasta el último un guardia. Entonces, como dije, es un draft de profundidad, donde le pueden dar potenciales titulares a futuro. Y es por eso que les pongo de 8 a 8.5. Continuamos con los Cincinnati Bengals. Ay, estos Bengals. A ver, para mí es un 6-5 que tal vez suba 7. Tal vez. No es muy seguro, es más un 6-5. Aprobatoria, porque en la primera ronda atacan su necesidad y lo hacen con un muy buen prospecto. Sherman Stewart, edge rush de Texas A&M, bien calificado esta temporada, un buen prospecto. Por ejemplo, algo que no, tal vez no tuvo las estadísticas y es algo que no muchos se dan cuenta porque al evaluar, muchas veces te vas solo por la estadística, no dices, este güey tuvo 11 sacks, es bueno. Y dices, este güey tuvo 4 sacks, nah, ha de ser malísimo. Pero no, todo depende de cómo te usa el coordinador defensivo. Hay distintas técnicas para iniciar la jugada cuando eres liniero defensivo. Te pueden encargar dominar el jugador y de ahí tomar una decisión. Probablemente ocupes un hueco y de ahí se siga desarrollando la jugada. O sea, dependiendo de lo que te pide el coordinador defensivo, tú lo vas a hacer, no tienes de otra, es tu coach. Y esto es más o menos lo que pasaba con el edge rush de Texas A&M. No era un edge rush que le pedían ir directo a reventar. Era un edge rush que le pedían controlar su carril, controlar al jugador ofensivo y de ahí reaccionar después. Entonces, esto limita un poco el hecho de intentar ir a capturar el mariscal de campo o el coreback. Pero aquí probablemente lo vayan a usar justo para ir a reventar por dentro y tienen las capacidades físicas, ¿no? Todos estos jugadores que son prospectados para primera ronda son atléticamente sorprendentes, entonces va a tener las herramientas físicas para seguir desarrollándose. Pero de ahí al resto del draft, no le veo buenas cosas a estos Bengals. A ver, si cubres otra, no tanta necesidad defensiva, pero vas por dos linebackers, o sea, de verdad, dos linebackers eran necesarios cuando tenías deficiencias en tu secundaria, en tu línea, en tu interior de la línea defensiva, ¿no? Lo que me refiero son los tackles defensivos y hasta tal vez un safety ahí. Y vas por dos linebackers. Sí, Demetrius Knight Jr. era uno de mis prospectos, creo que lo califiqué como el tercero de esta generación. Y sí, agarrarlo en segunda ronda está tentador, pero no el de cuarta ronda, Better Carter de Clemson, no siento que haya sido una decisión correcta. Es lo que andaba viendo, lo tomaron temprano en el pick 17 de la cuarta ronda. ¿Saben quiénes seguían disponibles? Joshua Farmer, también el defensivo que agarraron los Steelers, que vamos a hablar ahorita de ellos, obviamente. ¿Cómo se llama? Will, Jack Sawyer. Jack Sawyer. Entonces, pues, no es como que este linebacker sea un gran pick. O sea, tal vez sí pueda ser un buen linebacker, lo desarrolles bien, pero no es una necesidad que tenías importante para cubrir este año. Entonces, no me convence el hecho de que vayan por dos linebackers, porque va, en segunda ronda agarras este prospecto. Tal vez no sea una necesidad, pero es un muy buen prospecto.
te convenció. Pero en cuarta ronda ir por otro de la misma posición. Y bueno, lo que les da el punto 5 es que van por línea ofensiva, en dos linieros ofensivos. Dylan Fairchild, guardia de Georgia, y Jalen Rivens, guardia de Miami. Entonces ahí dan un poquito de profundidad a esa línea ofensiva que a la mitad de la temporada es un desastre. Muchas lesiones o no terminan de congeniar, entonces está bien, esos dos picks están bien. Y por último, va por un corredor, Taj Brooks de Texas Tech, interesante, sí, sabemos que el juego terrestre, pues justo sale, ¿cómo se llama este corredor que ahorita está en Texas? Ya, Joe Mixon, sale Joe Mixon de Bengals y baja su rendimiento en el juego terrestre, pero pues sabemos que Bengals, sin problema con Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins y Osivas, lo pueden cubrir sin tanto problema, porque son puro talento aéreo en esa ofensiva de los Bengals. Aún así, no está mal tener un buen corredor, porque el corredor no solo es el que te lleva el balón por tierra, también te puede atrapar pases y cubrir en jugadas de pase. Entonces, tener un buen corredor ahí está bien. Continuamos con los Cleveland Browns. A ver, estos Browns les voy a dar de 7 a 7.5. ¿Por qué? Primero dejas ir a Travis Hunter. Eso es una tontería. No entendí el por qué. Sí, Mason Graham es un buen prospecto, tal vez sea uno de los mejores prospectos de tackle defensivo en esta generación. Bueno, es el prospecto defensivo de esta generación en la posición de tackle defensivo mejor. Probablemente sea un talento generacional porque era un gran tackle en Michigan, capaz de presionar el quarterback desde el centro y eso es muy complejo porque sí, estás contra un guardia, pero a veces también estás contra dos, o sea, el centro y el guardia. Entonces es más complejo, además de que la presión llegas de frente, entonces el coreback te puede anticipar más fácil. Entonces, lograr hacer esas cosas desde el centro es impresionante para un tackle defensivo. Y sí, es un gran prospecto, pero Travis Hunter es un unicornio. Travis Hunter, puta, élite de corner y élite de receptor, y dejarlo ir, ya desde ahí vas mal, ya desde ahí puntos menos. Pero lo que sí es lo reprobatorio es el hecho de que vas por dos corebacks. Es lo peor que pudo haber hecho este draft. A ver, repasemos. Tu primera ronda es straight down, vas por Mason Graham, ok. Refuerzas tu línea defensiva. Le das un compañero a Myles Garrett en esa línea defensiva. En segunda vas por Carson Schlesinger, otro de mis prospectos favoritos en la posición de linebacker. Muy bien ahí. Apoyas más a tu defensiva. En otra segunda ronda, que es creo que la que obtuvieron por Jaguars, Quinshon Judkins, running back de Ohio State, campeón nacional, uno de los mejores prospectos de running back, también lo tenía rankeado. En tercera ronda vas por Harold Fanning Jr., un gran prospecto de la cerrada proveniente de Bowling Green. Eh, y en tu otra tercera vas por Dillon Gabriel, quarterback de Oregon. Hasta ahí, decisión con sentido, ¿no? A lo que me refiero es, tu quarterback room son Kenny Pickett y Joe Flacco. Necesitas algo que te dé algo a futuro, ¿no? Un proyecto que puedas manejar a futuro y además con un contrato barato que ni siquiera es un contrato barato de coreback de primera ronda, no es coreback de tercera ronda, entonces aún más barato te va a salir. Entonces vas por un coreback ya experimentado, que sí produjo en varias ofensivas. En esta de Oregon siento que fue más el equipo que vi alrededor que el mismo Dillon Gabriel, pero vas por algo, ¿no? Y ya para cuarta ronda y quinta ronda es donde tu draft se va a un desastre. Tomas otro running back cuando tienes otras necesidades ofensivas. Pudiste haber ido por un guardia, pudiste haber ido por un tackle, pudiste haber ido por un receptor, principalmente, ¿no? Porque ir por otro running back en cuarta ronda es sin sentido. O sea, ya tienes a Quinshon Judkins, ya lo agarraste, él probablemente sea tu titular, y ya tienes ahí en tu roster de rotación. Entonces no es como que
sea necesidad aún más, porque sí, con la lesión de Nick Chubb y que lo dejas ir, es necesidad tu corredor. Pero ir por uno en cuarta ronda otra vez es un sinsentido. Y luego ir en quinta ronda, además subir, porque subieron, ir por Shedur Sanders, fue lo que arruinó este draft. Estaba haciendo un draft perfecto. Ves de primera a tercera ronda y venía siendo un muy buen draft. Pero ves su cuarta y quinta y se va al chorizo, se echa a perder su draft. Porque, a ver, ese coreback room ya tienes a 4 corebacks y van a ser innecesarios. Porque, a ver, va a estar peleado la titularidad entre Kenny Pickett y Joe Flacco. Pero a Kenny Pickett ya le invertiste pick de draft porque lo intercambiaste con las Águilas. A Joe Flacco ya le invertiste un billete. Sí, poco, no 20 millones, 30 millones, poco, pero ya le invertiste dinero. Entonces, puedes tenerlo y de suplente, ¿no? Por ejemplo, a lo Patriotas la temporada pasada, ¿no? De que, pues justo, ya tienes a 2 corebacks novatos, Drake May, Joe Milton, y tienes a Jacoby Brissett de titular. Ya, momento de meter a Drake May de titular, pues Jacoby Brissett pasa a ser el suplente, va, está bien. Entonces, pues justamente, podrías tener el estilo Kenny Pickett titular, Joe Flacco suplente, y tu coreback novato, ahí de tercer coreback, sin estorbarle a nadie, aprendiendo, tomándose un año de banca para desarrollarse, ¿no? Porque pues esto era lo que se esperaba de esta clase de corebacks, que si ibas a ir por uno, iba a ser desde segunda, tercera, cuarta ronda y tenerlo un año en banca para probarlo a futuro, nada más. Nada de expectativas, todo eso como un experimento. Y vas por Dylan Gabriel en tercera y dices, es uno de los quarterbacks más veteranos del colegial. Entonces tampoco es que vas por un jovencito de 21 años, 22 años, que le falte cocinarse, no. Vas por uno ya rookies truquis y que ya está cocinado, o sea, ya trae experiencia. Y luego vas por Shedur Sanders, que a ese sí le falta terminar de cocinarse porque hay tomas de decisiones que son incoherentes y que son no muy eficaces en la NFL, escauteando su juego. Hay muchas veces que se queda el balón demasiado. Trata de escapar, pero no es atléticamente capaz de escaparse, ¿no? A lo que voy es, por ejemplo, Lamar Jackson retiene el balón, pero él tiene las capacidades atléticas de escapar. Él sí sabe improvisar dentro y fuera de la bolsa de protección. Ya aprendió que puede ganar más yardas en la bolsa de protección y no solo corriendo a lo estúpido. Entonces, es capaz de hacer esas jugadas impresionantes, ¿no? Donde se quita uno, se quita otro, prepara el brazo, ¡pum! Cañonazo. Eso lo puede hacer Lamar Jackson, lo puede hacer Josh Allen, lo puede hacer Patrick Mahomes, hasta Joe Burrow te lo puede hacer. Pero Shedur Sanders no, Shedur Sanders no tiene esas capacidades atléticas. Quiere improvisar dentro y fuera de la bolsa de protección, pero lo alcanzan. Y no es como que la mayoría de esos jugadores sean ahorita titulares de la NFL. Entonces es un coreback que retiene mucho el balón, no se anticipa bien a la trayectoria de su jugador. Hay veces en las que sus receptores tenían que adelantarse, meterle más, o sea, meterle más, si de por sí ya están corriendo lo más que pueden, intentar meterle más o frenarse. Eh, por eso vemos muchas atrapadas espectaculares de Travis Hunter, porque esos balones no iban certeros. Travis Hunter se acomodaba para que el balón le llegara a él. Entonces, son ese tipo de cosas que, bueno, las puede ir corrigiendo en la off-season y las puede ir corrigiendo durante una temporada si está en banca, aprendiendo detrás de un veterano, ya sea Kenny Pickett o Joe Flacco, sin problemas. Entonces, si ese era tu plan, ¿por qué vas por Dylan Gabriel? O si tu plan era Dylan Gabriel, ¿por qué vas por Shedur Sanders? Como dije, todavía tiene necesidades ofensivas de receptor. Tal vez, bueno, a la cerrada ya vas por Harold Fanning Jr., muy buen prospecto. Mi cuarto o quinto prospecto rankeado, no me acuerdo bien ahorita. Pero necesitabas otro receptor.
No hay talento en la posición de receptor. Probablemente sean de los peores cuerpos receptores, porque ya quitamos a los Patriotas. Los Patriotas, ya hablé de ellos. Entonces, mal su draft. No me convence. Muchas cosas que no cubrieron por hacer ese tipo de movimientos de ir dos veces por jugadores de la misma posición. Ir dos veces por corredor, ir dos veces por coreback. Sí, son necesidades, pero ¿por qué vas dos veces por ellas, no? Entonces, por eso de 6.5 que puede mejorar a 7 en calificación. Y ahora vamos con sus Pittsburgh Steelers. A ver, estos Pittsburgh Steelers, curioso su draft. Curioso. Les voy a dar entre 7.5 y tal vez 8. A ver, sí cubre necesidades de ambos lados del balón, aunque curioso su draft, a lo que voy. En primera ronda van por Derek Harmon y desde aquí un pésame a la lamentable noticia que recibió el día que fue drafteado. Lamentablemente falleció su madre el mismo día que fue drafteado, bueno, horas después de que fue drafteado. Pero bueno, van por Derek Harmon, tackle defensivo de Oregon. En segunda ronda van por Caleb Johnson, corredor de Iowa. Necesidad, dejas ir a Najee Harry, entonces necesitas otro corredor. En cuarta ronda, porque bueno, ellos no tenían segunda por ir por Ticket Metcalf, entonces Caleb Johnson llegó en tercera. En cuarta ronda van por Jack Sawyer, edge rush de Iowa State. Un prospecto interesante, porque no es de estos que te prometen mucho, pero atrás de TJ Watt y Alex Highsmith puede aprender y puede ser titular a futuro. Luego van por el tackle defensivo Jihad Black de Iowa. Y en sexta ronda van por el quarterback Will Howard de Iowa State. Aquí es lo interesante, ¿no? Porque muchos hablaban de que iban a ir por Jackson Dart de Ole Miss y lo dejaron pasar, se lo ganaron los Gigantes y hasta sexta ronda van por un quarterback. Yo, por ejemplo, tenía en un mock draft que ellos iban por Shedeur Sanders porque les iba a caer. Era obvio que no se iba a ir ni a Cleveland ni a los Gigantes. Eh, entonces dije, pues les cae perfecto Steelers. El problema es justamente ese. No tenía segunda ronda y iba a estar difícil que te cayera. Luego sucedió lo que sucedió con Sanders, de que se desplomó, tuvo una caída peor que la bolsa de valores, porque, pues, a ver, a inicios de draft estaba prospectados, bueno, a inicios de draft, a inicios, ni siquiera a inicios de draft, era en agencia libre, él estaba prospectado para irse de entre los primeros 3 picks y cayó ¿hasta qué ronda? Cayó hasta la, ya ni me acuerdo y lo acabo de decir, cayó hasta la quinta ronda, o sea, sorprendente, ¿no? De pick 3 a quinta ronda, pero bueno, ay, perdón. Van por Will Howard, luego van por un linebacker, Carson Brunner, y por último van por un cornerback, Dante Kent de Central Michigan. A ver, este draft sí es interesante porque cubren varias necesidades, tanto línea defensiva para darle rotación y frescura, un corredor que era necesario con la salida de Najee Harris, otro es Roach porque pues nunca están de más, pero ir por este coreback en sexta ronda no está mal. O sea, a lo que voy es, hay cosas a futuro. Porque el hecho de ir por Aaron Rodgers en agencia libre, ya lo firmas, ¿qué te da a futuro, no? Porque sabemos que estos Steelers tienen un equipazo, defensivamente hablando. Ofensiva, ahí sí flaquean, que es una de las cosas del por qué no les subo calificación, es la línea ofensiva. Han tenido de los peores tackles durante estas últimas temporadas. O sea, hace 2 temporadas tenían a Chukwuma Okorafor. La temporada pasada tenían a uno que acaban de firmar los Titans, creo que Jalen Moore o algo así se llamaba, no me acuerdo bien, pero uno de los peores. Eh, y no vas por ninguno en este draft. Entonces ahí es donde no me termina de convencer porque es necesidad de tu equipo. Y como dije, quieras o no, al final siempre agarrar un línea ofensivo en un draft
no está mal, porque las lesiones siempre están presentes. Entonces, darle profundidad, rotación y frescura a la posición no está de más. Entonces, pudiste haber utilizado tu quinta ronda porque ya tienes línea defensiva y tu quinta ronda fue un liniero defensivo. Pero bueno, cosas de los Steelers, ¿no? Todavía siguen en esta mentalidad de que las defensas ganan campeonatos y no salgan a decir, ay, pero las Águilas ganaron un campeonato. Sí, pero las Águilas tienen un AJ Brown, un Devonta Smith, un Saquon Barkley, un Dallas Goedert, una de las mejores líneas ofensivas, y un Jalen Hurts que es capaz de usar todas esas armas. Entonces, no es como que solo la defensa se echó la chamba encima en ese Super Bowl. Durante toda la temporada también se echaron a chamba a la ofensiva. Entonces, pues, bueno, cosas que pasas que cosas. Pero bueno, el hecho de ir por Will Howard es algo a futuro. Porque si supongamos, Aaron Rodgers se le quita los diva. Aaron Rodgers ya firma con los Steelers. ¿Qué pasa si pierden otra vez en la primera ronda de playoffs? Aaron Rodgers no te va a durar otro año, probablemente se retire. Y ahí que vas a tener a futuro, porque si vuelves a llegar a la primera ronda de playoff, otra vez te va a llegar el pick 21, 22 o 20, alguno de esos. Y otra vez no vas a estar en los tops para tomar un coreback. Entonces es justamente eso. Ahorita tomas a Will Howard, es para tenerlo un año en banca, porque vas a firmar a Aaron Rodgers. Si no, vas a tener que rifarte la temporada con Mason Rudolph, porque mandar a Will Howard de titular va a ser de los peores errores que vas a cometer, porque te va a volver a pasar lo mismo que con Kenny Pickett. Pero bueno, al menos no va a ser un fracaso de primera ronda, sería un fracaso de sexta ronda en todo caso. Pero bueno, por eso mismo les doy un 7.5, que tal vez pueda mejorar a 8 si hacen lo de firmar a Aaron Rodgers, dejar a Will Howard en la banca y de alguna manera arreglar su línea ofensiva, porque eso es lo que no me termina de convencer. No van por nadie en la posición de línea ofensiva, ni siquiera guardia, ni centro, ni tackle. Entonces, pues son esos detalles que no me terminan de convencer de este draft de los Steelers, pero aún así es muy bueno porque le dan bastante profundidad a su defensiva y jugadores potencialmente titulares este o el próximo año. Pero bueno, espero en los comentarios su opinión, si hay algún fan de los Steelers, algún fan de los Bengals, algún fan de los Ravens o algún fan, existen fans de los Browns honestamente. Bueno, dejen en los comentarios qué les pareció, si están de acuerdo conmigo y las calificaciones de los drafts de sus equipos y los veré en un próximo video.